Buenas tardes, estamos en una nueva entrevista en Ponda, la última. Y nada, bueno, me presento, Katia. Ana. Y Blas. Digo, de pasar el micrófono. Sí. Bien, vamos a hablar sobre cómo les fue en el desafío. Yo ahora los veo más despiertos, con más horas de sueño, pero bueno, que cuenten ellos cómo fue la experiencia y cómo se sintieron. Bueno, estoy muy contenta porque, como dije en el último video, en el último o el anterior, gracias a Emponda pude emprender, pude hacer algo que venía postergando hace un montón, que era diseñar mi propia marca. Así que, bueno, soy la ganadora, ya lo saben, los que estuvieron siguiendo todo este juego. Y estoy muy contenta porque la verdad no pensé que iba a irme de esta forma tan bien y que iba a ser un producto tan lindo, ¿no? Bueno, a mí caso contrario, soy el perdedor, pero bueno, así todo también estuvo muy buena la experiencia de poder participar en esta competencia, más allá de descubrir esta plataforma, que obviamente antes de que nos contraten no la conocíamos, y como experiencia fue muy buena, porque por más que haya vendido un solo producto, lo vendí por Emponda, o sea que bueno, fue bueno por ese lado, y claramente, bueno, Ana vendió bastante más. Así que, bueno, siempre está bueno descubrir una nueva plataforma para empezar a usarla, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ahora hablemos un poco más de cómo sintieron día a día haciendo esto, porque es una tarea bastante pesada. Pero cuenten un poco cómo fue el detrás de escena, cómo les estaba yendo, las horas de sueño, las dificultades, las cosas buenas. Sí, bueno, a ver, estuvo bueno poder el hecho de hacer videos que nos encanta. Nosotros decidimos hacer, primero como mucho más específico de datos crudos y bien direccionado a lo que era lo concreto, y después nos fuimos por nuestro arte, que es el storytelling y la comedia. Había cosas que yo de golpe sabía de él porque lo veía hacer y digo, está haciendo esto, y viceversa. Y fue una linda experiencia porque obviamente nos encanta hacer videos, sí, descansamos poco, estuvimos bastante a full, pero logramos llegar y bueno, no sé si ustedes sabían, pero nosotros antes por día hacíamos 3 videos. En una época, durante 6 meses subíamos 3 videos por día. O sea, al mediodía, a la tarde y a la noche. O sea que ya teníamos la cancha de hacer videos en cantidad. Lo que pasa también que, a diferencia, esto era muy de minuto a minuto lo que iba pasando. ¿Por qué? Porque o compraban un pantalón y había que hacer el video sobre la compra del pantalón. No era una planificación como ya veníamos con los 3 videos por día de un mes con tiempo de colchón de video. Acá era más minuto a minuto lo que iba pasando en el día a día. Entonces acá sí nos encontraba con la urgencia de tener que hacerlo o en el día anterior, porque era en base a lo que iba pasando en el aquí y ahora. Todo lo que pasó fue real, entonces eso estuvo bueno y fue un desafío. Sí, tal cual. Y encima, bueno, siempre de nuestro lado tratando de ponerle esa impronta humorística, que bueno, a veces no es fácil de crear esos guiones, de pensar cómo lo haces de una manera humorística para poder llegar más a la gente. Y bueno, siempre se trató con esa intención, ¿no? Cada vez que subíamos los videos, hacerlo con una llegada a que la gente pueda, no sé, quizás no solo por el producto, sino que vea el video, se ría y de paso vea el producto, ¿no? Bien, te pregunto, para vos, ¿cuáles de los videos pensás que tuvieron más alcance? ¿Los de datos crudos, los de humor, los de storytelling? No, sin duda los de humor, porque de hecho fueron los que quizás más likes o comentarios tuvo. Y de hecho, bueno, la venta de lo de la aspiradora se dio a través lo habían visto en un reel que habíamos subido y en base a eso nos escribieron en Emponda. Así que bueno, me parece que por ahí fue la mano. Bien, a nosotros nos pasó con Ana que estuvimos el último tiempo, decíamos, che, no tiene alcance nada. Y nos dimos cuenta, también es un aprendizaje que me dejó este desafío a mí, por otro lado, el tema de las colaboraciones, que no puedo hacer 50 colaboraciones con un solo usuario, y el día a día también el algoritmo de Instagram nos cambió mitad el desafío. Sí, muchísimo. De hecho, el algoritmo es algo que va fluctuando todo el tiempo. La gente que está como nosotros, vivimos de las redes sociales, entendemos que tenés que estar siempre viendo lo último que sale de Adam Mosseri y de toda esta gente que es la cara visible de Instagram. Entonces es muy importante poder estar a tiro con eso. Pero nos fuimos dando cuenta en el hacer, y eso también está bueno como experiencia,
que hoy pasó esto y el mes que viene por ahí requieren, claro, es otra cosa. A ver, lo importante para mí es haberlo hecho y haber llegado como en el objetivo que teníamos y que pudimos también como usar un poco la cintura de decir, bueno, colaboramos hasta acá o seguí, o sea, eso lo fuimos manejando en base al algoritmo. Sí, igual también los videos están no solo subidos en Instagram, pueden verlos en TikTok, en YouTube, que bueno, les fue bastante bien. Es diferente la plataforma de TikTok a la de YouTube, a la de Instagram. Pero bueno, Instagram nos trajo este aprendizaje en el medio, así que era una cosa para guardar. Y con respecto a las ventas, vos tuviste más ventas. ¿En qué semana dijiste, che, lo logré? ¿O en qué semana dijiste, ay no, esto no va a funcionar, ya no sé qué hacer? ¿A mí? Sí. Mira, yo la primera vez cuando fui a Flores, que para mí fue tedioso, dije, uy, estoy atrasadísima, ahí me puse mal. Después cuando surgió la idea de emprender con Cielito, me di cuenta que podía llegar muy lejos y también cuando vi que él también estaba haciendo marca personal, dije, va a estar difícil y me preocupé al principio de todo. Pero después cuando empecé a vender, dije, me va a ir bien, o sea, y ahí tuve mucha fe. Bien. Y para vos, ¿cuál de los pantalones de ella, de los colores, decís que es tu favorito y por qué? Yo creo que el beige fue el que más me gustó. Ah, mira, pensé que ibas a decir, no sé, negro. No, el beige porque quizás, viste, el negro, los tres colores que se hicieron son muy lindos, pero el negro quizás es como más común. El otro es como algo más distintivo y me parece que también es medio playero también. Tiene la versatilidad de ese pantalón de usarse de una manera tanto elegante como medio playero, tipo en la parte del tajo poder atarlo o usarlo sin atar pero con plataforma para que no toque el piso. O sea, tiene como distintas modalidades y tiene una tela que es buena, que es la de lino, que es fresca también ahora para el verano. Sí. O sea que en ese sentido pensó muy bien el producto para el verano. Fue muy bien logrado, sí. Arrasó. Sí. Bien, por otro lado, ¿qué fue lo que... Uy, acá Leo, cortame después. ¿Cómo se sienten ahora que llegaron al final? ¿Cuál es lo que les queda en el cuerpo? Mira, como experiencia física, el hecho de haber vendido un producto creado por mí que haya sido algo tan natural, pero a través de una empresa como Emponda que me impulsó, fue como un sueño, como que recién ahora estoy cayendo y diciendo, wow, generé un emprendimiento hermoso de pantalones en un mes y vendí y a su vez fue como muy gratificante para mí porque lo hice al correr del tiempo porque el tiempo te corría y tenía que ganar, entonces como que me propuse ganar y lo logré, pero lo hice sin tanta conciencia. Hoy te puedo decir que el sentimiento en el cuerpo es, esto es real, esto pasó y ahora tengo un producto hermoso en las manos para continuarlo. Bien. Definí el reto con 3 palabras. Aprendizaje, versatilidad y constancia. Tu turno. Torbellino. Okay. Porque fue muy fuerte. Bueno, un sueño, que eso fue como un sueño y me desperté y era realidad. Okay. Y perseverancia. Bien. Vos, si volvieras al día 1, ¿qué harías diferente? Porque ahora viendo el diario del lunes podemos decir otras cosas. Sí, quizás me tiraría con algún que otro producto. No sé si con el tema de los frascos, por ejemplo, porque de los frascos fue lo único que no hubo preguntas. Sí, quizás con el Set Blast y con la aspiradora, que la aspiradora se logró vender. Hubiera invertido ese dinero en otro producto. Bien, chicos, para los dos, ¿qué consejo le darían a alguien que mañana le proponen a otros 2 creadores hacer el reto en Emponda? ¿Qué consejos le darían? Bueno, en principio yo soy fiel a la creación, o sea que no
agarren cualquier producto y lo vendan porque sí, sino que tenga un sentido para ustedes el por qué lo están vendiendo y que pueda haber una historia detrás de ese producto, porque eso va a llamar mucho más la atención de que si voy y vendo lo que sea. Siempre atrás de cada producto tiene que haber una historia que sea tuya, importante, y más si sos creadora de contenido o creador de contenido. Sí, yo estoy de acuerdo y de hecho creo que también logró ella vender porque su marca personal fue más fuerte que la mía. Fue como una creación bien desde cero y yo quizás adapté ciertos productos, si bien le puse el nombre, que fue el Set Blast, por ejemplo, el sticker y demás, pero no fue tan fuerte como el de ella, que fue una confección total, ¿no? Bien, vamos a ir por preguntas más random y creativas. Si este reto necesitara el nombre de una película, ¿qué nombre le pondrías a la película? El día que decidí por mí misma. Bien, para vos, diferente. Si fuera una canción, Sí. ¿qué nombre tendría? Movidito, movidito. ¿Y quién la cantaría? No sé, ahí me mataste, pero El que te gustó. ¿a quién decís? Romeo Santos. Romeo Santos, bueno, Romeo Santos. Ok. Bueno, por mi parte yo estoy súper contenta de ver los videos, primero día a día, ver sus videos. Yo fui muy molesta, les pido disculpas. Hola, buenos días, quiero que manden videos. Una exigente total. Pero bueno, nada, yo me llevo un montón de aprendizajes porque vi cada video de ellos, del principio al final, cómo manejaban el storytelling, que cada cosa tenía un sentido, lo que contaban tenía un final y un cierre divertido. Así que nada, yo estoy muy contenta de haber compartido este mes con ustedes. Y bueno, eso es lo que me llevo yo de ustedes. Yo también estoy muy contenta, gracias por toda la generosidad de ustedes. Ponda es una plataforma espectacular porque yo, que soy una persona muy ansiosa, tengo todo rápido. Cuando agarro en Ponda, publico, pum, ¿entendés? No tengo que esperar 2 años. Entonces, es tan sencillo que lo recomiendo, sobre todo para personas ansiosas que queremos resolver y vender todo ya. Y bueno, nada, muchas gracias por este espacio y los invito a ver los videos si no los vieron. Están muy divertidos, o sea, realmente, por ejemplo, a mí, el de Blas, el de la aspiradora que dijiste que estabas por todos lados, tipo, Sí, te aparecía dentro del baúl, te aparecía atrás de la ventana, me parecía súper divertido. Sí, así que bueno, también de mi lado agradecer por esta oportunidad y también yo la plataforma la voy a seguir usando porque es muy fácil, muy intuitivo y bueno, si acá me dan el lugar, podría también darle una mano con Cielito, que es el emprendimiento que ganó y el que se va a continuar, ¿no? Bien, está preguntándole si lo pueden contratar. ¿Lo contratas o no lo contratas? Lo contrato, él es mi cielito. Ah, bueno, yo no tengo mucho más que decir. Saludos desde Ponda y nada, siempre agradecimientos totales y nada, eso, muy contenta. Sí, muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chao.